Bueno, boas tardes a todos, benvidos ao Teatro Principal. Pola miña parte, simplemente darlles a benvida, recordarlles, todos o saben, que estamos na edición octava da ICC Week 2022, Semana das Industrias Culturales e Creativas. E, bueno, dentro de todas as actividades que tiñamos prevista para esta edición, vamos a facer, creo que, un merecido homenaxe a don Jaime Noguerol. Levábamos moito tempo falando da necesidade que esta cidade lle rendira o merecido homenaxe. Incluso ali está un dos culpables, que é Xosé Carballo, co que levamos quizás ao mellor un par de anos falando deste tema. O que pasa é que por circunstancias da pandemia non pudemos leválo a cabo nos anos anteriores. Entonces, como a idea estaba, o que queríamos facer tiñámoslo claro, o grupo de Habitación Vudú pois tamén tiñan a súa parte de colaboración, pois por fin podémoslo ver nesta edición da ICC Week. E, bueno, o que digo, Jaime, querido Jaime, todos os que estamos aquí, desde logo, seguro que lle queremos un montón, e, polo tanto, pois, queremos rendirlle ese homenaxe. Bueno, a partir de agora xa os protagonistas son os invitados que veñen de diferentes partes, e o grupo musical Habitación Vudú. E, bueno, pasolles a eles o turno, e despois a Maribel seguro que fará unha magnífica condución desta mesa. Moitas gracias a todos. Hola, se oye, sí. Bueno, pues como explicó muy bien Aurelio, estamos aquí para dar un homenaje, no sé si no te sonará muy rimbombante. Pon la palabra tributo. Bueno, pues vamos a darle un tributo que va a consistir en que los que estamos aquí vamos a hablar bien de él, porque es lo que se hace en los tributos, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar primero con el grupo Habitación Vudú, ¿no? Que van a interpretar, porque a lo largo de este acto ellos son de La Limia y ellos van a interpretar canciones con letras de Jaime. La primera se titula Mujeres, fue compuesta para Luz Casal y luego ya nos cuentas más, pues cuando queráis. Mujeres en la vida que van por las esquinas derrochando energía con negros sentimientos. Primer amor que cuenta, la realidad es tan dura. Un hijo en guardería y el chulo en la esquina. Todo sigue igual. Se las dan de gozo, hundiéndose en la nada. No quiero que me aguanta. Triste película muda, la realidad es tan dura. Haz todo lo que quieras, no pases de mi cintura. Todo sigue igual.
Muchas gracias. Eso eran mujeres. Gran letra de Jaime y una readaptación del tema original de Luz Casal, que era un rock and roll mucho más movido que todo esto, pero bueno, lo llevamos un poco a este terreno porque creo que la letra de Jaime es bastante triste como para que la metamos en un rock and roll para bailar. Eso eran mujeres. Gracias. Bueno, el grupo Habitación Vudú lo forman José Freiría, Justo Freiría, Rubén Seoane e Isidro Vidal. Bueno, de los que vamos a hablar, porque se trata de hablar, aquí están Mariano Muniesa, lo dije bien, que es periodista. Es periodista de temas, sobre todo musicales, ¿no? Y es un experto en rock, en blues, ha participado o dirigido, no sé exactamente, en los 40 principales, por ejemplo. Y luego ha batido un récord mundial, que es el autor de 6 libros sobre los Rolling Stones, que a pesar de todo dices que no llegaste a conocerlos mucho. Bueno, alguno de ellos sí, con alguno de ellos sí que he tenido más trato. Con Mick Jagger y con Keith Richards están en un nivel que no son especialmente accesibles, pero con los demás sí. Yo he tenido la suerte de poder conocer en persona a Ronnie Wood, a Mick Taylor, a Bill Wyman, también al tristemente fallecido Charlie Watts, y aunque ha sido lógicamente relaciones, bueno, pues bastante fugaces, de encuentros muy casuales, pero sí he podido tener acceso a ellos y bueno, son mi banda, todo el mundo que me conoce lo sabe, ¿no? Muy bien, gracias. Y luego está Patocho Reno. Perdón, sí, Recio. que participó en numerosos grupos de los años 80, según decía Jaime, creo que fuisteis, no sé si hace eco esto, ¿no? No. Fuisteis el No Va Más, ¿no? Jaime, sí. Sí, en aquel momento ellos lideraron un poco la movida madrileña con el grupo Glutamato Yeye. Era un grupo espectacular, llenaban siempre Rocola, Sol, y nos han dejado un recuerdo extraordinario. Él es el líder de la banda. Bueno, es músico, es productor y, como suele ser frecuente en este mundo en el que os movéis, pertenecéis a distintos grupos, ¿no? Bien. Bueno, y luego aquí está Josu. Que de Josu yo voy a decir lo que dijo una vez Vitorino Núñez cuando era presidente de la Diputación y tenía que presentar a Fraga Iribarne en una charla, y entonces empezó, bueno, aquí está don Manuel, que es un señor impresentable. Pues yo voy a decir lo mismo de Josu y con la misma intención que lo dijo Vitorino, es decir, que todos sabéis quién es, o sea que... ¿Tú cómo te presentarías a ti mismo? Un poquito, casi nada. De ninguna manera. Yo estoy aquí a disposición de J. Noguerol, Jaime Noguerol, o Jaime, o Hermao, o como quiera. ¿Quién eres? Pues yo soy alguien que se dedica a la música y a otras actividades. Y ahora... Yo sí es el rock and roll. Eso tienes que decirte. A mí, que tengo que confesaros que no soy muy rockera, de él me gusta que tiene una interesante biblioteca, ¿no? Bueno, bien. Bueno, y luego está Jaime. A Jaime yo nos conocimos en los años 60 en la desaparecida Escuela de Periodismo de Madrid. Y debíamos de andar por allí 4 orensanos, ¿no? Y él ya ejercía de hippie. Entonces, cuando llevábamos unos cuantos meses de curso, Jaime un día se despidió diciendo: háganme el favor de ser felices, y se fue. Y no supimos más. Yo de vez en cuando recibía alguna postal tuya que guardo, en la que derrochaba felicidad, que era lo que había ido a buscar a Ibiza, y emociones, ¿no? Así fue. Así fue. Bueno, después me lo encontré
en un disco de Miguel Ríos como letrista. Y dije, vaya, Ibiza lee, ¿eh? Bueno, luego nuestro siguiente encuentro fue en la prisión de Pereiro de Aguiar. Que conste que antes de contar esto le pedí permiso para contar. Claro que sí, claro que sí. Entonces, a donde él fue a parar allí, pues por algún trapicheo que ya no recuerdo. Pero se convirtió en el rey de la prisión. Organizó un programa de radio, conciertos, actividades culturales. Bueno, le dio muchísima vida a la prisión. La prisión de Pereiro de Aguiar es la de aquí de Orense, que vosotros no... Bueno, y tanto removió aquel ambiente, bueno, creo que hasta los de ETA te respetaban, ¿no? Sí, eran colegas. ¿Sí? Que normalmente no miraban a los comunes, pero a ti te respetaban. Es que, Maribel, había que seguir a Hemingway, que dice, chicos, si quieres escribir en la vida por el lado oscuro, sí, si quieres caminar por el lado oscuro, si quieres escribir bien, mójate y pisa los patios de alguna prisión, al menos un par de meses. Esto decía él, y yo también me obsesioné un poco con eso. O sea, y ahí ese fue el estuve trapicheo que te llevó allí. 2 meses, pero allí me encontré con todos eran los años 90, y me encontré con toda esta generación de pringaos, de Orense, pequeños camellos, una gente extraordinaria. Y montamos, es cierto, una emisora de radio, una biblioteca extraordinaria, y había un director muy generoso que nos daba cuartel, y cada martes venía Maribel, venía Jaime Quesada, y montábamos allí unos números de la hostia. Estaba con nosotros de aquella el viejo alcalde de Allariz, que había entrado a trapo, ¿recuerdas? Años 90, alcalde del bloque. Ah, King. Entonces entró allí muy asustado también, porque había tenido problemas, y allí lo pasamos, un par de meses interesantes. Bueno, tan interesante. El director del que habla Jaime era un orensano que no sé por dónde andará, se llamaba Bermúdez, que yo creo que debió de pasar a la historia como el mejor o uno de los mejores directores de prisión de España, que no debe de ser nada fácil ser buen director de una prisión. Y cuando lo echaron fuera, un día fui yo allí a dar una charla y me dice el director lo muchísimo que echaban de falta a Jaime. Decía, ¿dónde anda? Porque esto está aburridísimo desde que no está él. Pues no volvió. Hay una anécdota más en esto, Maribel, que la banda que está aquí fue en el año 96, ¿pudo ser? En el año 96 a tocar a la prisión de Pereiro. Y yo estaba allí todavía, y tengo un recuerdo verdaderamente inolvidable, ¿no? Conmovedor de aquella noche en que ellos dieron mucha alma y fueron muy cómplices con todos los que estábamos por allí vagando. Ellos son un grupo que yo respeto mucho y que me encanta que hagan estos temas. Fuimos solo a tocar, ¿sí? Sí, perdón. Allí estuvimos. Sí, señor. Pero, como se dice, sí, pero comunicaron muy bien con los internos, que se dice. La letra de No de la cárcel en una servilleta de un bar para que la cantase allí, porque no me la sabía, de tequila. Y me dijo, hay que hacerla. Pues la escribió en una servilleta de un bar, que luego leí apenas, a duras penas, pero bueno, estuvo muy bien. Bueno, parece que soy un presidiario de cojones, ¿sí? Después, el siguiente encuentro que tuvimos, él vino a parar a la redacción de La Región, donde estaba yo. Él había tenido de jovencito una experiencia de periodista deportivo desde Berín, ¿no? Señor. Bueno, entonces vino y esa etapa nos unió mucho por la torpeza de ambos para asumir las nuevas tecnologías. Aunque con alguna diferencia, porque yo me aferraba a la máquina de escribir, pero Jaime se aferraba al bolígrafo, al cual se sigue aferrando, porque ahí escribió con bolígrafo. Estábamos convencidos ambos de que lo importante era lo que teníamos que decir y no el instrumento utilizado. Éramos unos ignorantes, con perdón, que estábamos cheos de contido y convencidos de que aquello era el principio del fin del periodismo.
30 años después, yo no sé si teníamos razón o no. Sí, sí. Yo creo que sí, pero tú no sabes, te voy a contar una anécdota, porque Maribel se sorprendía de que yo, que aparecía muy poco por la escuela de periodismo, largos meses me largaba por ahí, al final pues yo sacaba unas notas bastante discretas, un 6, un 7, y Maribel me decía, pero tú que nos ha parecido cómo estás ahí con un 6, y ¿qué sucedía? Lo recordarás tú, había un bedel andaluz, un tal Evaristo, bebedor de licor café, noctámbulo, amante del flamenco y sobre todo del licor café. Yo lo seducí con el licor café y llevándolo a salas de flamenco, y algunos días antes del examen, a eso de las 4 de la mañana, esto es cierto y es literal, casi dando bandazos, él abría la puerta de la escuela, entrábamos y decía, tanto papel ni tanta hostia, coge. Y cogía el papel, lo fotocopiaba y Maribel se alucinaba porque veía un 6. Yo Maribel no me excedía. estudiaba y tú copiabas. Yo copiaba. Ah, claro. Esto es literal. Sí. Sí. Un día, en estas estábamos, cuando un día tuve la debilidad de confesarle que yo lo que en realidad quería haber sido era vocalista de una orquesta para andar recorriendo Galicia cantando por las fiestas. Entonces, justo por aquellos días, apareció en la sección de anuncios por palabras un anuncio de un grupo de Verín, que no me acuerdo cómo se llamaba, que necesitaba una vocalista. Y entonces cogimos mi escarabajo azul y nos fuimos a Verín, porque actuaba este grupo. Íbamos con la intención de que me hicieran una prueba, yo iba como aspirante a cantante y él iba como promotor mío. Llegamos allí, los chicos actuaron, no me acuerdo si lo hicieron bien o mal. Era un grupo muy interesante que se llamaba Estramonio, que dejó un grupo que se llamaba Estramonio, que seguro que los verinenses lo recuerdan con nostalgia. Ah, seguro. Bueno, pues llegamos allí, nos presentamos, así tal, tocaron y acabaron de tocar y nosotros empezamos a ronronear por allí a ver si me hacían una prueba y tal. No nos hicieron ni puto caso y entonces optamos por tomarnos una botella de Monterrey y volvernos para casa. Yo no lo volví a intentar y tú, tu promotor, me parece que tampoco. Yo fracasé como promotor aquel día, lamentablemente. Bueno, de todos modos, gracias, Jaime, por haber compartido conmigo aquel fracaso artístico. Bueno, yo acabé sometiéndome al ordenador y Jaime se instaló nada menos que en la contraportada del periódico de la región. La contraportada de los periódicos es muy deseada por todos los que quieren triunfar, porque basándose en la teoría de que el lector, cuando coge un periódico, mira la portada y hace así, y luego mira la contraportada, y luego ya entra dentro. Entonces él se hizo con la contraportada, con una sección que se llamaba Cara oculta de la luna, y que estaba ilustrada por el oresano Alessandro. Y ya me explicarás cómo haces tú para conseguir siempre un ilustrador personal, porque en la sección que tienes ahora, en el ángulo inverso, también tienes tu ilustradora personal, que es Alba, que no sé si estará por ahí. Está. Bueno, o sea que ya me explicarás. Entonces, en esa sección de la cara oculta de la luna, una de las cosas que más me gustaron fue el obituario que le dedicó a mi padre, que era precioso, y que aquí, aprovechando que hay tanta gente, te recuerdo que tienes el compromiso de escribir mi obituario en vida, porque yo seguro que nadie va a contar mentiras más poéticas y bonitas sobre mí que tú, y yo no me lo quiero perder. Bueno, entonces, de esas dos secciones de artículos de Jaime, una de las cosas más logradas son los títulos. Y digo esto porque me parece que en muchos de ellos está él.
y os voy a decir alguno para que lo comprobéis. Por ejemplo, filósofo de Lareira, pecados de la carne, ciudad oscura, cazadores de mentes, tipos turbios en París, el placer secreto, espejo en el agua. Creo que ahí está él con sus teimas, sus pasiones, su capacidad de mirar, porque Jaime, aunque lo tropecéis por la calle con ese andar, ese paso apurado, la mirada o desvaída o mirando para el suelo, Jaime es un gran mirón que ve lo que casi nadie más ve. Bueno, y no sé si tocamos otra vez. Bueno, ahora van a interpretar Amigo. Amigo del grupo Banzai. Otra letra de Jaime. Del grupo Banzai. Y nada, vamos allá, chicos. Vamos. Desde niño siempre fue un soñador, fugitivo en la marginación, golpeado por la realidad, trata de ser feliz. Sus padres no le entienden muy bien, sus amigos no confían en él, pero las negras alas de la represión le hacen dudar. Yo soy como tú, amigo, te hablo con amor, amigo, no olvides que las flores nacen en el fango. Yo soy como tú, te quisieron controlar de chaval y trataron de hacerte imponer principios y su condición de hipocresía. Las miserias que te ofrecen hoy no te logran interesar. Y aunque digan que estás loco, te extraño ser normal. Te obligaron a competir en un triste carrera falsa. Él no quiere ser más que nadie, solo quiere ser mejor. Subterráneo en la oscuridad, la esperanza subsiste con dificultad. Sumergido en la sociedad, trata de ser feliz. Soy como tú, amigo, te hablo con amor, amigo, no olvides que las flores nacen en el fango. Yo soy como tú. Yo soy como tú. Que por supuesto, si alguien quiere bailar, que baile, ¿eh? Bueno, Joshua, a ver, cuéntanos algo de... ¿Qué opinas? Bueno, me parece que ahora me toca a mí, ¿no? Antes de nada, antes de hablar del personaje principal aquí, tengo que decir un secreto. Esta es la tercera vez que teloneo en mi vida. La primera vez, sí, la primera vez fue con los Ramones en La Coruña. La segunda, con los Rolling Stones en Santiago de Compostela. Y la tercera, hoy por fin, en Orense, teloneo a Jaime Noguerol. No está nada mal, ¿verdad? Gracias, hermano, por invitarme a esto.
Y ahora solamente estoy aquí para rendir homenaje y por agradecimiento. Esto lo escribí un poco antes de llegar aquí y para demostrarme tengo que agradecer dos cosas. Estoy aquí por dos cosas. La primera, que me movieron a aceptar esta invitación fue porque quiero agradecer públicamente que Xaime Noguerol, J. Noguerol, escribió un libro que escribí hace mucho tiempo, escribí ese libro, y él participó en él. Y gracias a eso el libro es mejor, y estaré agradecido siempre. Hoy tengo la oportunidad de decirlo así, públicamente. Esa es la primera. Para él. La segunda es que siempre me han gustado sus letras. Son apuntes porque me está fallando siempre ya la memoria. Siempre me han gustado sus canciones. Siempre me han gustado sus escritos en la región. Y entonces siempre que dicen, están bla, 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 para mí, más que un letrista, Xaime Noguerol, para mí siempre me pareció un poeta tímido, un periodista de la estirpe de Larra y un columnista discípulo de su paisano limiano, el maestro Carlos Casares. Todos los aplausos para él. Ahora, si mezclamos todo esto, no agitado, sino mezclado, y le añadimos unas gotitas de bastardillas, nos da como resultado un cóctel magnífico, un combinado, el mejor del mundo. Se llama ángulo inverso. Bueno, a ver por dónde íbamos. Parece que no leéis mucho la región, ¿o qué? A ver, por dónde íbamos. También están hablando mucho de Xaime, que si periodista, que si letrista, que si poeta. Es cierto, pero con vuestro permiso, yo voy a añadir algo más. Añadiría que es un gran conversador. ¿Y por qué es conversador? Sencillamente, porque escucha, porque es un gran escuchador. Cuando hablas con él, notas que se interesa por lo que estás diciendo. Y te pregunta, y te dice, nunca había una persona que se interesara tanto por lo que yo decía, ni siquiera con 50.000 vatios de sonido, nunca vi que nadie se interesara como cuando él me miraba a los ojos y me escuchaba en las madrugadas de Orense. Bien. Las palmas para él. Y ahora quiero recordar, hablando de las madrugadas de Orense, aquellas madrugadas, empezábamos hablando de música. Y terminamos hablando de rock and roll. Empezamos hablando de Rolling Stones y terminamos comentando la letra de Simpatía por el Diablo. Empezamos a hablar de literatura y terminamos hablando de los franceses, los malditos franceses que tanto te gustaban. Genet y todo eso. ¿Te acuerdas o no, cabrón? Sí, eso pasó. Y no cuento más, eso pasaron. Y así comenzó la literatura. ¿Y cómo estoy terminando? Después... Para terminar, ya no quiero liarme más. Todo lo que tenía aquí fueron notas que escribí ahora, pero no hacía falta que las escribiera porque lo recuerdo. Y así como lo recuerdo, así lo siento y así lo transmito lo que es. Y ahora, para terminar, y no liarme, puedo decir una cosa. Muchas letras de Noguerol. Muchas. ¿Dónde están las letras de Noguerol? Pues ahora las vamos a escuchar, esas letras, en la voz de Miguel Ríos. Bueno, espera un momento. Bla, 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 bla. Extrañas en el escaparate. A ver, ¿dónde cojones está extrañas en el escaparate? A ver, decidme. Bla, 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 los periódicos. Extrañas en el escaparate. Ahí, tú levantas la mano. Extrañas en el escaparate. ¿Dónde está? Me traicionaron. Esos extraños en el escaparate de Miguel Ríos y la letra del Noguerol. Te pillé, cabrón.
10 años esperando que me la dedicaras y ahora qué, ahora no te me escapas. Ahora me lo vas a dedicar delante de todos. Pásaselo y enséñale todo. Bueno, vamos. Muy bien. Ese salió a relucir aquí, porque como soy buen orisano como él, en la Limia, eu son de Arnoia, en Limia, soy un pouco bruxo. Y entonces apareció simplemente para que aparezca eso y para que me haga la firma. Solo hay que decir conmigo, Ocus Pocus. Gracias. Y gracias por vuestra paciencia. Gracias. Mariano, ¿tú qué opinión tienes? ¿Qué es lo que te gusta de las letras de Jaime? Bueno, yo antes de empezar me gustaría primero daros las gracias a todos por haber venido y a todas y deciros que para mí es un gran placer estar en Ourense porque desde hace algunos años, dada mi vinculación con el diario La Región, he tenido ocasión de ser invitado a muchos actos, conferencias, presentaciones de libros y de hecho la última vez que vine a Ourense, recuerdo perfectamente, era otoño de 2019, antes de que empezara todo lo que empezó, vine justamente aquí, a este teatro, a ver un maravilloso concierto que hubo de la Vargas Blues Band con el sobrino de Mick Jagger, John Byron Band y con Raimundo Amador, con lo cual volver aquí sinceramente me ha emocionado, ha sido como una especie de cierre del círculo, con lo cual os aseguro que estoy muy, muy satisfecho y os aseguro que esta será la primera de una nueva tanda de visitas a Ourense donde me siento como en mi casa, os lo digo de verdad. Y bueno, hablando sobre Jaime, vamos a ver, yo soy quizá el único de los que está aquí en el escenario que no tuvo la ocasión de conocerle personalmente en los 80, cuando él vivió su momento de mayor popularidad, pero sí conocí su obra como fan, como seguidor de la música. Yo en los años 80, bueno, pues acababa de llegar de Gijón a Madrid, estaba entrando en todo lo que era pues, el ambiente musical. A mí me gustaba fundamentalmente el rock y el heavy metal, es lo que me sigue gustando actualmente, y por eso pues, conocí fundamentalmente la obra de Jaime por Banzai. En cuanto he escuchado esta canción, bueno, me he acordado de Chino, me he acordado de Snoopy, me he acordado de Carlos Tibu, de Salvador, por supuesto, de aquella formidable banda tan increíble que formaba parte del rock español. Hay una cosa que yo creo que hay que poner muy en valor de lo que hizo Jaime como letrista de grupos de rock, que es que, vamos a ver, el rock en general y el heavy metal en particular, en los años 80 en Madrid sobre todo, bueno, pues tenía unas circunstancias, unas connotaciones muy concretas. Se vivía un momento de mucha incertidumbre, de cambio político, había mucho paro, la gente joven no veía muchas expectativas, como ahora más o menos. Y entonces el mundo del rock hacía letras muy fuertes, muy de combate. Yo recuerdo, por ejemplo, en aquella época, pues canciones como Pesadilla nuclear de Obús o Resistiré de Barón Rojo, que eran canciones en las que había mucha ira contenida por lo mal que la gente lo estaba pasando. En Banzai también pasaba eso. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿te acuerdas? El coche rápido, la canción aquella que cuenta la historia de unos yonkis que han atracado una farmacia y han salido por patas y están temerosos de que la policía les pille, ¿no? Pero también en Banzai había ese componente, que es el que daba Jaime como letrista, más íntimo, más personal, de denuncia, pero desde un punto de vista más poético y también aludiendo a cosas que tenían mucho que ver con una forma de ser que quizá pues, no era tan fácil ver a primera vista, ¿no? Yo hay otra canción que recuerdo que se llamaba Funciona Legal, ¿te acuerdas? De Banzai, del primer disco, que a mí sinceramente me gustó mucho, más que por la música. Musicalmente Banzai tenía canciones mejores, pero Funciona Legal era todo un mensaje en la letra a lo que era la actitud de lo que éramos la gente de la calle y la gente del heavy metal, ¿no? Ahora ya todo está mucho más matizado, pero en los 80 la gente del heavy éramos una tribu en el sentido literal. O sea, no hacía falta que nos conociéramos, nos veíamos por la calle y ya había un choque de manos. Y ya íbamos a la cola de un concierto de Judas Priest o de Iron Maiden y de estar hablando 3 minutos ya éramos colegas y ya nos abrazábamos y ya íbamos dentro. Ese sentimiento no es fácil de describir. El Funciona Legal era una canción que lo describía perfectamente. Incluso hablando de Miguel Ríos es lógicamente un músico que no ha estado nunca vinculado al mundo del heavy metal, pero sin embargo era muy apreciado por la gente del heavy en Madrid. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por Jaime Noguerol. Por lo mismo, porque Miguel Ríos, que venía de una época pues, en discos como La Huerta Atómica, más experimentales, y que se movía pues, en una digamos, letrísticamente, bueno, pues en muchos frentes diferentes, las letras de Jaime le acercaron mucho al sentimiento de la calle. En discos como Los viejos rockeros nunca mueren o Rock and Roll Boomerang, o sobre todo Extraños en el escaparate, y luego ya, por supuesto, con la explosión de Rock and Ríos, Miguel Ríos era alguien que también expresaba en esas letras ese sentimiento con el que la gente conectaba, de una forma, si se quiere, no muy elaborada, no muy deliberada, pero porque era muy visceral, porque era algo que se sentía desde el corazón. Y eso yo creo que jugó un papel realmente muy importante en el éxito que Miguel Ríos tuvo, sobre todo entre la gente del rock, que anteriormente nunca lo había tenido, ¿no?
Y quiero también recordar algo que sinceramente es una cosa que me falta de Jaime y que espero algún día poder recobrar o recuperar o que él me dé si le sobra alguna copia. Jaime, como por ejemplo Pete Brown, el poeta que escribía las letras de Cream, o como Bernie Taupin, que escribía las letras de Elton John, pues yo no tuve conocimiento de que también había hecho un disco que se llamaba Nueva Pulsación y que era un disco sensacional porque era mitad recitado, mitad cantado, colaboraba Miguel Ríos, ¿te acuerdas? Y la canción Nueva Pulsación yo recuerdo que la escuché en la emisión Pirata, el programa legendario del mundo del heavy en Madrid. Ahora me imagino que el Pirata le conocéis todos por Rock FM, pero ya en los 80 hacía la emisión Pirata en Popular FM. Y entonces yo recuerdo al escuchar aquella canción que me impresionó lo mismo, por la letra, que era una letra muy sencilla, pero que apelaba mucho a cosas que no son fáciles de expresar. Recuerdo aquella frase que decía, recuerda, amigo, que el hombre es lo único por lo que merece la pena subir y trepar. ¿Recuerdas? Eliminar vaticinios pesimistas. Siempre una nueva pulsación. Aquel disco, sinceramente, yo no lo tengo, no conseguí encontrarlo en su día. Lo he buscado muchas veces y nunca lo he encontrado, así que si algún día puedes facilitarme una copia, te lo agradezco, porque me gustaría mucho, sinceramente. En fin, yo creo que básica y fundamentalmente el gran valor que ha tenido Jaime, insisto, desde mi punto de vista, que es lo que más he conocido, que es el mundo del rock, ha sido hacer una serie de letras que yo creo que han conectado muy bien con el corazón de la gente, que han llegado muy al interior, un poco como los Suaves también. Los Suaves han sido siempre personas que han hecho letras que yo creo que comparten con Jaime esa capacidad de llegar muy adentro de las personas, ¿no? Casualidades de la vida. Yo conocí a Jaime Noguerol en una entrevista que le hizo la revista Heavy Rock, hablando pues, de su labor como letrista y hablando de Funciona Legal y de Banzai. Pues yo creo que la misma semana, más o menos, en las que los Suaves aparecieron en televisión española en el programa Musical Express de la segunda cadena, y todavía tengo el Betamax que grabé en el que salís haciendo Peligrosa María. Ahora eso ya está en YouTube, lo puede ver cualquiera, pero durante muchos años aquello era un tesoro, y yo lo tuve y todavía lo conservo. Así que, en fin, de verdad, pues un placer, un honor poder estar con buenos amigos como Patacho, al que luego he conocido y con el que comparto otras inquietudes también fuera de la música. Por supuesto, con Josi, que ya sabe, vez que han tocado los Suaves en Madrid, vez que no he faltado, vez que han ido a Asturias, yo estaba de vacaciones, yo iba a la Felguera a verlos y, por supuesto, compartir con nuestro protagonista, con nuestro amigo, con nuestro querido Jaime. Gracias. Patacho, partiendo un poco, cogiendo el hilo de lo que ha dicho Mariano, ¿qué papel juegan las letras en el rock? Bueno, ahora vamos a ello. Antes de nada, antes de felicitar a Jaime, que al fin y al cabo hemos venido a eso, a estar hoy con él, sí me gustaría, antes de empezar a hablar y a modo de prólogo, ya que estamos hablando de un escritor, decir algo que yo considero importante y agradecer a la organización, a la Diputación, que en estos tiempos donde no tan lejos de nuestra frontera están sonando tambores, y no precisamente tambores de batería, sino tambores de guerra, en estos tiempos donde no tan lejos de nuestra frontera amenaza la intolerancia y amenaza la opresión, el que se organicen jornadas como estas, jornadas culturales, apoyando la cultura, me parece vital, porque la cultura, no nos olvidemos, debe ser el primer arma que utilicemos contra la violencia y contra la guerra. Bueno, gracias. Y dicho esto, voy a intentar responder. La música se conforma de dos cosas muy importantes, lo sabemos yo, sí, lo sabe Mariano. Bueno, aparte del ritmo, perdón por baterías y bajistas, son la melodía y la letra. Quiero decir, van unidas, son como uña y carne. O sea, una buena letra, la melodía nace sola. Realmente, las letras que escribe Jaime yo creo que son fáciles de musicar, realmente las pone como en bandeja a los autores y a los compositores, la creación. Yo sí me gustaría contar un poco por qué estoy aquí, bueno, aparte de porque me ha llamado Jaime, y cuando Jaime llama uno obedece y aparece. Yo en los años 70, años 75, 76, 77, 78, mi hermano mayor tenía una editorial, se llamaba La Banda de Moebius. En esa editorial publicaba libros pues, de Eduardo Haro, Leopoldo Panero, de CSP, de Agustín García Calvo y de un gallego que se llamaba Jaime Noguerol.
Yo era un chaval que estaba estudiando y mi ambición era ser músico, no tenía dinero, y entonces no se me ocurrió otra idea que ir por el mundo, por todos los bares de Madrid, de Malasaña, vendiendo libros. El primer libro que vendí fue el Irrevocablemente Inadaptados, de Jaime Noguerol, y con ese dinero conseguí comprarme un juego de cuerdas. Entonces, ahí empieza a nacer, que por cierto, yo al igual que Yoshi, también he traído algo 44 años después para que me lo firmes y me lo dediques. Pero bueno, la historia con Jaime y yo y la música... luego te presto. No se acaba ahí, ya que unos años después, estamos hablando del 78, ¿no? Salió este libro, luego ya en el 80, esta fecha no se me borra de la cabeza, el 26 de junio de 1980 el señor Jaime Noguerol presentaba este libro en la Sala El Sol de Madrid, y lo presentaba, pues al igual que hoy, con músicos tocando. Recuerdo que estaba el Aviador Dro, Pasarela, Juan Malterrible, y estábamos un grupo que nunca nos habíamos subido a un escenario en nuestra vida, que éramos Glutamato Yeye, y fue la primera vez que yo me subí a un escenario y la primera vez que interpreté una canción fue gracias a Jaime, que me invitó. Gracias a Jaime, hoy, 40 y tantos años después, sigo tocando y sigo dedicándome a la música. Y estas cosas, pues no se olvidan y son para siempre. Y Jaime, estos 2 libros vuelven a Madrid firmados. ¡Hala! Estas deben de ser unas joyas ya imposibles de encontrar, ¿no? Digo que será imposible encontrar ya esos libros, ¿no? Bueno, es posible. Sí. Es difícil, pero es posible, porque quedaban unas cuantas copias y mi hermano Juan Luis, que por cierto se viene ahora a vivir a Galicia, regaló a una editorial libertaria de Málaga todos los ejemplares que quedaban. Yo, por curiosidad, antes de venir aquí, estuve mirando por internet y vi Extraños en el escaparate, 24 euros. Y dije, bueno, me lo voy a pensar. Seguí buscando. Extraños en el escaparate, 38 euros. Joder. Y de repente, válgame Dios, iba a decir una palabra que mejor no digo, pero bueno, sí, hostias, 385 euros. O sea, que ahí, mira, a pesar de todo, he sido fiel, lo conservo y espero que me lo firmes. No lo voy a vender nunca. Muy bien. Entonces, a ver, que Jaime quiere música. Entonces ahora van a tocar Generación Límite para Miguel Ríos. Sí, una letra en la que Jaime cronológicamente explica muy bien cómo la gente de esa época, entiendo, ¿no? Porque yo nací en el 76, tampoco, ahí era muy pequeño. Pero cómo la gente de esa época creo que se fue adaptando por décadas a todo lo que le venía de cambio después de haber estado bastante jodidos durante años. Y allá vamos con este tema de Miguel Ríos y una letraza de Jaime, Generación Límite. De fantasía de Katmandú, espejismo de un verano en White no estabas tú. Roques y mods, póster de Che y discos de los Stones. La gente joven iba a cambiar iluminada por el amor. Como en un cuento de hadas todo sucedió. Como en un cuento, el mundo era mejor, el mundo era color. No era la Generación Límite, aunque íbamos en bellos sueños. No era la Generación Límite, aunque íbamos en bellos sueños.
coches, palos, carreras, los pensantes no bailaban rock. Apagas la tele y suena al fin el himno nacional. Tus ojos brillan al caminar sin saber con qué te encontrarás. Con imperdibles de velada generación. Pero ahora el cuento ya no es de color, se secó la flor. Estás en la generación límite. Ya no hay rastro de los viejos sueños. Estás en la generación límite. Ya no hay rastro de los viejos sueños. Eso es Ourense. Décadas de sueño, como pompas de jabón, rompieron en el suelo las redondas gafas del hermano John. Cuerpo de dudas, fin de siglo por venir. Tú tienes fuerza, tienes que salir, tienes que seguir. Saldrás de la generación límite. Si encontramos pronto el nuevo sueño, saldrás de la generación límite. Si encontramos pronto el nuevo sueño. Muchas gracias. A ver, Jaime, Muchas gracias. Un placer haber trabajado en la adaptación de estos temas porque hacer algo que sonaba en los 80 para intentar actualizarlo al 2022 es como un trabajo muy interesante y muy bonito y sobre todo ya descubrir en profundidad las letras de Jaime. Para mí como cantante es brutal porque sí que es verdad que son canciones en las que las letras te dicen algo y llegan muy adentro si las escuchas en profundidad. Entonces eso es como cerrar el círculo, es total. a ver, Jaime, habla. Habla de ti mismo, de tus letras, de lo que quieras. Pues ahí vamos por el mundo cargados de uno mismo. Bueno, quiero comentar algo de esta canción. Hay algo que nunca le perdoné a mi viejo amigo Miguel, que es un buen tipo, una persona auténtica. Bueno, tiene ese punto de mala follá que tienen los granadinos, ¿no? Pero eso es un tipo legalote. Entonces, hacemos la letra de la canción y se va a Holanda a grabar, todo perfecto, y 9 días después llega y me dice muy discreto, así con voz apagada, he cambiado algo de la canción, he cambiado un par de frases. Y yo, ¿pero qué cojones has hecho? Dice, pues mira tú, en el trozo que dice, porque la canción habla de la etapa hippie, la etapa punk, España 1980, franquismo, y cuando refleja ese tema dice, palos, grises y carreras, los bien pensantes no bailaban rock. Pero la frase a mí me dolió bastante porque quitó los bien pensantes y puso, o sea, quitó la frase que era los militares no bailaban rock, cambió por la palabra bien pensantes. Lógicamente con eso la canción pierde magia. Él me contó después que había estado en un concierto en Melilla y que un capitán lo había sacado a patadas y que tenía mucha obsesión con los militares. Entonces, pues no hay más que perdonarlo. Eso es una anécdota real. Una anécdota real. ¿Perdón? Bueno, voy a leer algo que escribí en mis folios habituales, ¿no? Ponte el micro. Bueno. Esto lo sostengo yo. Venga. No me gusta mucho el rollo, no. Pero... Bueno. Ah, bien, mejor. Bueno, ¿qué
Bueno, caramba, parezco una estrella del rock and roll aquí. Bueno, que conste que acepto este homenaje con más resignación que entusiasmo. Pero vamos allá. Como sabéis, me gusta escribir del lado oscuro. Yo, que he nacido en La Raya, como estos chicos de la banda, en la frontera, y todos los que nacimos allí tenemos algo perturbador, algunas claves extrañas en la cabeza. Pero hoy quiero hablar de esta ciudad que me adoptó, esta ciudad que es mi Ítaca y también mi maldición. Porque detrás de esta felicidad aparente también tiene esta ciudad un lado clandestino. Por algo, el libro de cabecera de los ourensanos es La Esmorga, donde 3 personajes van a la búsqueda de sí mismo, a la búsqueda de su destino inquietante. Un libro cruel, una danza con el diablo. Este es nuestro libro de cabecera, el libro que marca la ciudad. Hace días le pregunté a un músico callejero, extranjero, que ya llevaba por aquí un par de meses, y le dije, pero tío, ¿qué pasa? Tú que eres un hombre que caminas llevando la música por este mundo, ¿cómo te quedas anclado aquí? Y él me respondió, este es mi sitio en la vida, lo he encontrado. Y he observado que hay numerosos músicos, numerosos individuos callejeros, numerosos individuos extraños que llegan a esta ciudad y se quedan. Por fortuna, muchos músicos callejeros que le dan vida a la ciudad, ¿no? Ya decía Don Quijote que si hay música no había violencia. Bueno, quiero decir que esta ciudad sí que ha dado los mejores mentes del siglo XX. Ya no vamos a hablar del tópico de los 500 metros alrededor de la Plaza del Hierro, donde nació la generación Nos, o de nuestro poeta Valente, quizás el mejor de este siglo. Pero hablemos también sin miedo del lado oscuro de esta ciudad. Es una ciudad que ha dado, como decía, ¿cómo se llamaba el psiquiatra famoso ourensano de Tuén? Cabaleiro. Sí, ya decía el viejo señor Cabaleiro que esta ciudad da extensas cosechas de locos. Allá en los 60, Tuén era uno de los mejores manicomios de Europa y estaba a rebosar. La emigración, las ausencias llenaron las aldeas de bebedores y de tipos trastornados. Por fortuna, ese sanatorio tuvo una actitud muy generosa con ellos, muy libre, y los sábados dejaba salir a los locos más pacíficos al centro de la ciudad y venían en autobús. Estoy hablando años finales de los 60, y los individuos venían muy arregladitos y hablaban y se entendían perfectamente con los ciudadanos ourensanos, como si fuese un mundo alucinado y perturbador. Quiero decir también que esta ciudad quiero decir que en la sociología de nuestra ciudad también fue, hasta largamente avanzado el siglo XX, la ciudad que tuvo el mejor barrio de putas de todo el norte de España. Sí, señor, sí, señor. Allá, en la calle Villar, en los... Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Allá en los años 60 aparcaban aquellos coches de migrantes que venían de Alemania y se ponían allí al lado de la calle Villar, matrícula de Frankfurt, matrícula de Holanda, y los bares, como el legendario Bar Suevia, ejercían como cambistas. Y más de una prostituta cobraba en francos, cobraba en francos, en marcos alemanes, en la moneda que sea, a sus clientes. Por cierto, siempre tuvieron buena fama de ser muy acogedores, muy acogedoras y un poco maternales. También
También esta ciudad tiene otro lado. Esta ciudad ha sido desesperadamente literaria. El clásico ya dijo, y es cierta esta frase, que es la ciudad más cantada por los poetas. No sé por qué, pero ha sido poeta de toda Galicia, la han cantado con fervor, ¿no? Y el orensano percibe el mundo de una manera muy valleinclanesca, como si presintiese lo que hay al otro lado del velo, como si al caminar por las calles mojadas de la Plaza del Hierro presintiese que somos la sombra de un sueño, ¿no? También es una suerte que esta ciudad haya dado la mejor banda de rock del sur de Europa, que son Los Suaves. Una curiosidad, Jaime, ¿de dónde has sacado esos folios? Bueno, este es un misterio. Es un misterio que tengo que investigar y me cuesta. Y he encontrado allá en un chino, en las afueras de Orense, encontré los folios que a mí me obsesionan. Sin ellos no puedo escribir. Bueno, ya decía García Márquez que hay que escribir con letra grande como dibujando y a poder ser a mano, ¿no? Pero yo sin estos folios, antes escribía en las hojas del periódico, ¿recuerdas? Bueno, es que en los periódicos había siempre una costumbre, ahora somos tan ecologistas, pero los periódicos ya lo éramos antes, la costumbre era que los papeles de las bobinas de hacer el periódico, los restos, se recortaban y se ponían en la redacción y los periodistas utilizaban, era papel... Bueno, las hostias se comían, pero esto escribíamos. Vamos a invitar a que toquen los chicos. Sí, vamos a... Van a tocar una canción que... A ver, ahora van a tocar... Que tiene una anécdota. ¿Qué tema vais a tocar, hermano? Cleptómana. Joder, ¿no? Esta canción tiene una historia, pero bueno, que la toque. No sé, Jaime, cuando tú digas. La vamos a ver. La hacemos ya. Pero si me permitís, voy a presentar a mis compañeros porque los tengo ahí como muy... Somos Habitación Vudú, pero es que nadie conoce a la banda que llevo conmigo. A la batería, mi hermano y compañero en esta historia desde el minuto 1 y conocimos juntos a Jaime en los años 90 cuando fuimos a la cárcel a tocar y todas estas cosas, Justo Freiría. Al bajo, un gran amigo de hace muchos años, también limiado como nosotros, Rubén Sebane. Aquí tenemos una reciente incorporación, lleva con nosotros muy poco tiempo, orensano, muy conocido por todo el mundo, tocan 20.000 bandas en la ciudad, de todos los estilos que pueda haber. Hoy lleva una gorra en homenaje a Jaime Noguerol, dijo que se ponía esta gorra porque era para hacer un homenaje a Jaime Noguerol. ¿Que quiere que se la firme el Jaime luego? Por supuesto, lo necesito, por favor. Richie Roales. En el público, otro miembro de Habitación Vudú que por circunstancias no pudo estar hoy aquí por incompatibilidades. Que te vexo, non te vexo, non te vexo, Toño. Toñito, gran músico. Y trabajando con nosotros en la redactación de todos estos temas, porque llevamos, pues no sé, mes y medio trabajando duramente con Luis Antelo, que está ahí a los mandos en su estudio en Vigo, con Pali, con un montón de gente para hacer un poco la producción de temas a nuestro estilo. Encontramos a este maravilloso músico y gran amigo que tiene, pues eso, también raíces en Alimia, aunque viva en Vigo de toda la vida, Marta Toro. Al final es como una conexión. Bueno, pues eso, Habitación Vudú, vamos allá con Cleptómana, una canción de Luz Casal y una letra que Jaime luego contará alguna cosilla. La tienda a las 3, tengo cita otra vez. Lo toqué, crece mi excitación. Entra
me siento feliz. Nadie debe saber dónde es lo que es mi secreto especial. Mi cita semanal. Actuaré con decisión. Llevo mi mejor visón. No me puedo repetir. Debo saber elegir. Certificado de buena conducta. Certificado de buena conducta. Oh, nadie puede sospechar mi gran placer, mi debilidad semanal. Oh, nadie debe sospechar mi gran placer, mi debilidad semanal. Qué cosa tan brillante será mía en un instante. Ya es mía, vigilante. En la calle otra vez, con alas en los pies. Nunca me van a coger, lo sabré hacer muy bien. No me puedo reprimir, no me quiero corregir. Actuaré con decisión en la próxima ocasión. Oh, nadie puede sospechar mi gran placer, mi debilidad semanal. Oh, nadie debe sospechar mi gran placer, mi debilidad semanal. Que no. Oh, nadie puede sospechar mi gran placer, mi debilidad semanal. Oh, nadie debe sospechar mi gran placer, mi debilidad semanal. Muy bien, tío. Verdaderamente conmovedores, ¿no? Quería contar una anécdota de esta canción que a mí me creó, aún tengo una cierta frustración por aquellos, sería el año 82 y estábamos lanzando a Luz Casal. Entonces yo trabajaba con un batería, que ellos recordarán, Sergio Castillo, ¿no? Fallecido, batería que acompañó a Miguel en el Rock and Ríos, por cierto, 2 baterías, ¿no? Entonces ella decía, necesito un tema que rompa con todo y que sea un tema un poco verde, un poco oscuro, ya sabes y tal. Bueno, entonces mi amigo Sergio Castillo y yo nos reunimos, caminando por las calles de Madrid, reflexionando, pues dimos con la historia. Y la historia no se iba a llamar Cleptómana, sino era cita, extraña cita. Es decir, si tú dices cleptómana, ya conoces de qué va la historia, ¿no? Entonces, la historia es que una señorita que toma su bisón, llama a su chofer, y su gran pasión es cada miércoles llevarse algo del Corte Inglés. Entonces, ella, en principio la canción sale como single principal, actúa en 2 o 3 sitios y va al programa Aplauso en Madrid. Entonces ella, muy bien, interpreta la canción y en un momento dado, eso lo transmiten algunas veces en esos programas de recuerdos, coge una diadema, como si la robase, y la pone en la cabeza. Pero ¿qué sucede? Que 2 días después los grandes almacenes empezaron a llamar a los ejecutivos de la casa de discos diciendo que era una invitación al robo, que por favor, que todos iban a imitar a Luz, y la canción empezó a decaer y nos la querían desalojar del CD, y al final salió muy discretita y ella jamás la volvió a cantar. Y es un buen tema, ¿verdad? Es un buen tema. Eso fue. ¿Lo sabías esa historia? ¿No? Pues, Paco Pérez Villán la conoce bien. Jaime, normalmente, ¿cómo es el proceso? ¿Tú haces la letra y luego viene la música
o te encargan la letra? ¿Cómo fue? Bueno, eso lo sabe muy bien Ayala, el maestro. Pero para mí, claro, es muy fácil si tú escribes una historia y te la cantas, ¿no? Pero los temas de Miguel eran complicados. Traen la música, marca la música, marca el estribillo y tú tienes que, con habilidad de cirujano, ir colocando las frases para que queden bien en la voz del cantante. Eso es lo más complicado. Alguna que otra vez escribes un tema y un amigo lo canta, pero los números uno suelen ser trabajados de esa forma. Eso lo sabe muy bien el amigo. No será porque saquemos el número uno, pero es verdad lo que tú dices. Lo que importa, perdonad por que me meta a decir eso. Lo que importa, imagino que Miguel Ríos lo que quería era hacer cosas para su voz. Y tú tienes que sacrificarte quizá para que saliera bien su voz. Lo importante de las letras son las letras. Tú eres muy bueno escribiendo y eres muy bueno y seguirás siendo. Cada vez a lo mejor no tanto, porque con los años te pasa como a mí. Pero tienes una letra buenísima. Esta canción acaba de sonar. Yo no la conocía. Por cierto, está muy bien tocada, está hecha de maravilla. De verdad que sí. Esa con una caña y todo. Y una gran banda, ¿verdad? Una gran banda, sí, y cantáis bien. Ahora que estáis ahí modestitos ahí en una esquina, porque os está vigilando. No sé qué me estabas preguntando, me perdí porque esto no es lo mío. Yo aquí estoy para lo que tú digas. La historia era que si él hace que si las letras las hacía siempre por encargo, o era que él tenía una letra y venía un músico y le decía, dame... Pues sabes que todo esto funciona de aquella manera. Porque Simpatía por el Diablo, en principio iba a ser un mambo. Iba a ser un mambo. Sí, exactamente. Y al final, mira lo que salió. ¿Perdón? O bossa nova, sí, bueno, iba a ser música centroamericana. La de los Rolling Stones, la que escribió Brian Jones antes de morir en Marrakech. Brian Jones. Amigo. Bueno, porque salió eso. Y luego al final, mira... Dime. Sí, era Painted Black, pero no la escribió Brian Jones, ¿eh? Bueno, pues... A Brian Jones no le dejaron firmar ninguna canción para los Rolling Stones. Eso fue idea de su manager. Lo que ocurre es que Brian Jones sí participaba mucho luego en la instrumentación de las canciones. Añadía, por ejemplo, en el Painted Black añadió el sitar. Luego, por ejemplo, en el Saturday Majesty Request añadió melotrones, añadió acordeón en algunos temas. O sea, Brian Jones era un multiinstrumentista maravilloso, pero bueno, pues el tándem estaba formado por Jagger y Richard, le cogían muchas ideas, pero quien las firmaba eran Jagger y Richards. De todas maneras, te diré que cuando escribió esas letras, J. Nogarol no estaba pensando ni en citar ni en rollos de eso. Me salía de lo que él decía, da esmorga, salía de la pasa del ferro. Estoy seguro, porque hoy existen algunas letras que me emocionaron. En el libro está nuestra ciudad. Tú que escribiste San Francisco. San Francisco de Cementerio. Y lo sabes, y escribo para gente, para todo el mundo, pero sobre todo muchas canciones para gente como tú. Sabes que San Francisco no es la ciudad de San Francisco de los hippies. No, y perdón, no. No es mi día, es el día. Bueno, ¿cómo va la cosa, Jaime? Bueno, yo creo que va divertida. No sé si tienen algún tema. Ahora ya me liaste. Ahora sí que vamos a terminar. Funciona esto. Sí. Ahora sí que vamos a terminar hablando de los malditos franceses de Jean Genet. Me tenía la cabeza loca con Jean Genet. Con Jean Genet, sí. Yo no sabía si era... Tremendo. Me gustaba la literatura de él o los gustos de él. Me ponía nervioso en aquella época. Jean Genet, qué historia la suya. Y empezamos a... Bueno, no sé si la conoces. Después ya hablaremos ¿Me puedo comentar un poco la historia de Jean Genet? Pero no te pases. Ya. Venga. Ahora sí que tenemos que empezar. Sí, es que... Perdona, esta es la noche... Venga, bueno, vamos allá. Era el año 81 y yo andaba por Marruecos, era Navidad, y iba por allí con una novieta
huyendo un poco de la Navidad española, de los tiempos del general Ferrolano, de tan mal recuerdo. Entonces, llegando a una población del norte de Marruecos, Larache, que fue tierra española hasta el 58, al entrar en Larache llovía, era día de Navidad, y vi una puerta como una especie de puerta de catedral o de iglesia, y dije, pero ¿cómo es posible que haya aquí en Larache una iglesia? Y me dice, tipo, no es una iglesia, es un cementerio. Entonces, pero ¿cómo un cementerio? Sí, es un cementerio de ustedes que han dejado abandonado. Y efectivamente, yo entré en el dichoso cementerio y me llené de tristeza porque estaba lleno de lápidas diciendo el coronel murió valientemente en Tetuán, este tipo de cosas, ¿no? Pero lo curioso de la historia es que Jean Genet tenía un amante en Larache. Jean Genet en Francia es uno de los grandes, ¿no? Y en España. Entonces, Jean Genet tenía un amante en la ciudad de Larache y iba a Larache a escribir. Y siempre iba a ese cementerio, un cementerio desolador. Y cuando murió, le pidió a su amante que lo enterrara en el cementerio de Larache. Y el día que yo entré, allí estaba su tumba perfectamente cuidada, pero al estilo árabe, ¿no? Yo no entendía cómo habían podido dejar abandonado ese cementerio con nuestros, entre comillas, héroes, ¿no? Pero hace poco murió Juan Goytisolo, gran escritor también, que vivía en Marrakech, un hombre de los grandes de las letras españolas, y cuando murió, para sorpresa de las autoridades españolas que lo querían traer a Madrid, él dejó escrito que quería estar enterrado al lado de Jean Genet. Y así fue. Lo enterraron al lado. Y a partir de eso, hoy el cementerio luce bien, ¿sabes? Un cementerio lo han cuidado, las autoridades se han preocupado y nuestros héroes descansan en paz. Muy bien. Está bien. Es una... Jean Genet. Jean Genet. Que por cierto hizo una canción del hermano de Goytisolo. Sí, palabras para Julia, sí, sí. De Lois Goytisolo, ¿de cuál es? José Agustín de Goytisolo. Sí, señor, sí, señor. Me están diciendo que nos tenemos que ir a casa. Entonces, aún nos falta la última, que es Extraños en el escaparate. Joder. También para Miguel Ríos. Cuidado que lo tienes ahí en el disco. Cuidado que lo tienes ahí en el disco. Joder. Pues nada, vamos a ir. Como Extraños en el escaparate, será la última interpretación que hagamos en homenaje a Jaime. Y Jaime, nosotros solo queremos decirte, como músicos, que si alguien hace letras así, la música seguirá viva muchos años. Escaparatista, este desencanto debe terminar. Bloqueas la mente, cancelas los sueños de una generación. En alerta, hermano, abre tu frente, un tiempo arrobado, en que quizá dejemos ya de ser extraños. Escaparatista, la mala movida debe terminar. A pesar de todo, vamos a lograr sentir el resplandor. Empujar hacia adentro, abrir las puertas de la perfección. Trae a la luz a los extraños. En el escaparate extraño. En el escaparate extraño.
Después de estas tinieblas, conocimiento era hermandad. No desesperes, dejarás de ser extraño en el escaparate. Extraños en el escaparate. Extraños en el escaparate. Extraños en el escaparate. Extraños en el escaparate. Va que tu exorcismo de romper tu viejo guión, tu muermo de ayer. Conecta legal el universo a tu ser. Abre las ventanas, verás las visiones de un viento universal. Viento universal. Si hay fronteras, hermanos, están en nuestra imaginación. Con decisión, hermano, desencanta, te inaugura otro y rompe en tu catarsis el espejo del escaparate. Todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Formidable. Nos tenemos que ir. Tienen que cerrar el teatro, nos echan. Fantásticos, vudús. Muchas gracias. Bueno, Jaime me acaba de decir que ya no hay más que decir. Así que Mariano, Patacho, Yoshi, vudús y vosotros, muchas gracias. ¿Qué tal lo pasaste? ¿Recuerdas cuando te decía, hacednos el favor de ser felices?